Hola, hola, ¿cómo están? En este video estaremos viendo diseños de bases de datos ofimáticas con Microsoft Access. Primero, ¿qué es Microsoft Access y cuáles son sus componentes fundamentales? Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que combina el motor de base de datos relacional Microsoft Jet con una interfaz gráfica de usuario. Es una herramienta potente y flexible para crear y gestionar bases de datos específicamente diseñada para usuarios individuales y pequeñas empresas. Permite organizar y almacenar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Bien, los ejemplos son tablas. Almacenan todos los organizados en filas y columnas. Consultas. Permiten extraer y manipular datos específicos de las tablas. Formularios. Facilitan la entrada y visualización de forma amigable. Informes. Generan resúmenes y análisis de datos para impresión o visualización. Bien. Tablas. ¿De qué trata? Pues las tablas son componentes fundamental de cualquier base de datos. En ellas se almacenan toda la información de manera estructurada y similar a una hoja de cálculo. Una tabla es una colección de datos relacionados organizados en filas y columnas. Cada columna representa un tipo específico de información y cada fila contiene un conjunto completo de datos para un elemento individual. Bien, ¿cómo podemos crear una tabla? En Access se puede crear una tabla desde cero en la vista de diseño. Se definen los nombres de los campos y sus respectivos tipos de datos. Se establece una clave principal para identificar de forma única cada registro y se guardan los cambios con un nombre descriptivo para la tabla. Tipos de datos y su importancia en la estructura de tablas. Elegir el tipo de dato correcto para cada campo es crucial para la integridad y eficiencia de la base de datos. Texto corto. Para texto alfanumérico corto. Nombres, texto largo. Para grandes bloques de texto, descripciones, número. Para valores numéricos, cantidades, fecha, hora. Para fechas moneda y horas. Para valores autonumeración. Genera un número único automáticamente para cada nuevo registro. No. Para valores booleanos. Verdadero. La sección adecuada del tipo de dato optimiza el almacenamiento, mejora el rendimiento de las consultas y previene errores de entrada de datos. Claves primarias y foráneas, estableciendo la integridad de datos. Clave primaria. Es un campo o conjunto de campos que contiene un valor único para cada registro en una tabla. Garantiza la unicidad y permite identificar cada fila de manera inequívoca. Es fundamental para establecer relaciones entre tablas. No puede contener valores duplicados. No puede contener valores nulos. Ayuda a indexar y buscar registros eficientes. Clave foránea. Es un campo o conjunto de campos en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Establece un vínculo entre dos tablas, asegurándose de la integridad referencial y permitiendo la creación de relaciones. Mantiene la coherencia de los datos entre tablas relacionadas. Permite la consulta de datos de varias tablas. Puede contener valores duplicados y nulos, si se permite. Entidades y relaciones entre tablas, construyendo un modelo lógico. En el diseño de base de datos, las entidades representan objetos o conceptos del mundo real sobre lo que se desea almacenar información. ¿Qué es una entidad? Una entidad es cualquier cosa, persona, lugar, evento, objeto, concepto, que tenga atributos y sobre la cual se desea guardar datos. Por ejemplo, en una base de datos de una libreta, libro y autor serán entidades. Cada entidad se convierte en una tabla en la base de datos. Sus características se transforman en campos de la tabla. Relaciones entre tablas. Las relaciones definen cómo las entidades se conectan lógicamente entre sí, permitiendo que la base de datos sea más eficiente y evite la redundancia de datos. Estas relaciones se establecen mediante claves primarias y foráneas. 1 a 1. Un registro de la tabla A se relaciona con un único registro de la tabla B y viceversa. 1 a varios. Un registro de la tabla A se relaciona con varios registros de la tabla B, pero un registro de la tabla B solo se relaciona con uno de la tabla A. Varios a varios. Un registro de la tabla A se relaciona con varios registros de la tabla B y viceversa. Requiere una tabla de relaciones, uniendo las piezas del rompecabezas.
Establecer relaciones entre tablas es un paso crítico para construir una base de datos relacional, funcional y eficiente. En Microsoft Access, esto se realiza visualmente en la ventana de relaciones. Acceder a la herramienta de relaciones desde la pestaña Herramientas de base de datos. Agregar las tablas que se desean relacionar al panel. Arrastrar el campo de la clave primaria de una tabla al campo de clave foránea de la tabla relacionada. Configurar el tipo de relación, 1 a 1, 1 a varios, y las opciones de integridad referencial. Guardar el diseño de las relaciones para aplicar los cambios. La integridad referencial garantiza que los datos en las tablas relacionadas sean consistentes. Por ejemplo, no se puede eliminar un registro de una tabla si existen registros relacionados en otra. Ejemplos prácticos. Tablas relacionadas en acción. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se estructuran las tablas y sus relaciones para gestionar información de pedidos. Aquí tenemos un ejemplo de tabla clientes y tabla pedidos. En este ejemplo, la tabla pedidos tiene una clave foránea ID cliente, que se relaciona con la clave primaria ID cliente de la tabla clientes. Esto nos permite saber qué cliente realizó cada pedido. Consultas, formularios e informes. Interactuando con tus datos. Una vez que las tablas están diseñadas y relacionadas, podemos utilizar otras herramientas de Access para interactuar con los datos. Consultas. Permiten buscar, filtrar y manipular datos según criterios específicos. Son esenciales para extraer información relevante de una o varias tablas. Formularios. Ofrecen una interfaz gráfica amigable para introducir, modificar y visualizar datos, haciendo que la interacción con las bases de datos sea intuitiva. Informes. Proporcionan una forma estructurada y profesional de presentar los datos de la base de datos, con opciones de agrupamiento totales y formatos personalizados. El diseño adecuado de base de datos en Microsoft Access, con un enfoque en tablas bien estructuradas, tipo de datos correctos y relaciones lógicas, es fundamental para una gestión de información eficiente. Integridad. Garantiza la consistencia y fiabilidad de los datos. Eficiencia. Mejora la velocidad de búsqueda y recuperación de información. Escalabilidad. Permite que la base de datos crezca con las necesidades del usuario o empresa. Evita la duplicación de datos, ahorrando espacio y previniendo errores. Dominar estos conceptos te permitirá construir sistemas robustos para cualquier necesidad ofimática. Espero que esta explicación te haya aclarado las ideas y que ahora te animes a crear tus propios diseños en Access. Hasta luego, bye.